Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Imaginen solo por un segundo estar frente a un objeto que, según todas las leyes irrefutables de la biología, la física y las matemáticas, simplemente no debería existir. Una anomalía total. Exactamente. Un saludo gigantesco y con la energía a tope para todos los oyentes de Radio Intensa que nos están acompañando hoy en esta inmersión hacia lo desconocido. Así es, un placer estar acá de nuevo. Y como siempre, antes de sumergirnos de lleno en el misterio, un recordatorio rapidito para la audiencia. Pueden escuchar la radio online en vivo en cualquier momento a través del link que figura acá abajo en la descripción del canal. Un clic y ya están adentro. Tal cual. Ahora sí, me doy vuelta y te saludo a vos, mi dupla indispensable, como estamos hoy, compañera, para meternos de cabeza en la oscuridad de estos archivos. Hola, hola. Todo excelente por acá, colega. Con la energía al 100% y te digo la verdad, con un genuino escalofrío en la espalda. No es para menos, ¿eh? Es que no, porque la investigación que nos convoca hoy no es, digamos, una simple curiosidad de Internet. Hemos estado revisando archivos históricos de primer nivel, cruzando datos empíricos con investigadores y leyendo un montón de artículos de especialistas sobre una verdadera anomalía histórica. De esas que te dejan recalculando todo. Claro. De esas cosas que te dejan mirando el techo a la madrugada, tratando de buscarle una lógica que directamente se te escapa de las manos. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, quiero que se pongan en clima ya mismo. A lo largo de los siglos, los registros documentan libros extraños, textos crípticos que desconciertan a los eruditos. Tenemos el manuscrito Voynich o el famoso Necronomicon. Clásicos del misterio. Sí, pero hoy vamos a dejar todo eso de lado. Quiero que los oyentes viajen mentalmente con nosotros ahora mismo. Imaginen que descendemos por unas escaleras de concreto bien frías hacia un anexo subterráneo de la Biblioteca Nacional de Suecia, allá en Estocolmo. Un lugar que francamente parece el escenario de un thriller de ciencia ficción. Le dicen la tesorería, un nombre que ya te impone muchísimo respeto. Exacto. Imagínate una bóveda bajo tierra completamente aislada. Y en el centro exacto de esa sala hay una caja de cristal masiva. Y no es un vidrio de museo común y corriente, ¿eh? Para nada. Los archivos técnicos de la biblioteca detallan que es una estructura a prueba de explosivos, a prueba de incendios catastróficos. Con sistemas redundantes. Claro. Sistemas que controlan la humedad y la temperatura al milímetro. Si uno lo ve desde afuera, te juro que parece que estuvieran conteniendo material radioactivo o una amenaza biológica inminente. Da esa sensación, totalmente. Pero no. Lo que custodia esta caja es un monstruo de piel y tinta, el Codex Gigas, el mismísimo libro gigante. Y cuando decimos gigante, hay que tomarse las métricas con absoluta seriedad, porque la impracticabilidad física de este objeto es el primer gran misterio que desconcierta a los investigadores. Los números asustan. Es que estamos hablando de un coloso que mide casi 1 metro de largo, más de 50 centímetros de ancho cuando está cerrado, un grosor de 30 centímetros. Una locura. Y lo más impactante de todo, pesa 75 kilos. 75 kilos, che. Es un delirio físico. Hay que pensar en las implicaciones de esto. No era un libro litúrgico para poner en un atril y leer tranquilamente en la misa de los domingos. No, olvídate. No era material de consulta diaria. Era, a todas luces, un monumento intimidante diseñado específicamente para aplastar el espíritu de quien se parara frente a él. Es que se necesitan 2 personas adultas solo para levantarlo sin que se rompa la estructura. Y te aseguro que te hernias la espalda nada más de intentar dar vuelta a una de esas páginas inmensas. Totalmente, el peso muerto de cada hoja es tremendo. Y acá viene un dato, que aporta ese humor negro y ácido tan nuestro, pero que es una realidad histórica brutal. El material. Si a los oyentes les pregunto de qué está hecho, seguramente piensen en un papiro grueso o algún tipo de papel medieval ultradenso. Claro, lo lógico. Pero no. Está hecho de piel de asno. Y para lograr armar semejante bestia de 310 hojas, los especialistas calculan que se necesitaron las pieles de 160 asnos. 160. Un montón. Hubo un verdadero genocidio de asnos allá por el año 1200 para fabricar esto, che. ¿Te imaginas el costo económico para la época? Una masacre monumental, sin dudas. Pensemos que en el siglo XIII, sacrificar 160 animales de carga, que literal eran el motor de la economía agrícola, implicaba una inversión de recursos que llevaría a la quiebra a
casi cualquier institución. A la ruina total. Exacto. Pero ese material tan particular, ese cuero tratado, es precisamente lo que le dio una resistencia biológica increíble a lo largo de 8 siglos. Increíble. Ahora, si el envase te parece perturbador, el contenido es donde la cosa se vuelve verdaderamente bizarra. Y súper heterogénea. Este mamotreto compila básicamente todo el conocimiento universal conocido hasta ese momento. Claro. Es como si hubieran querido hacer una copia de seguridad, un backup, de todo el saber humano en un solo tomo inmenso. Los artículos de especialistas detallan que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento completos. Todo junto. Todo. Y ojo, no cualquier versión. Principalmente usan la traducción de la Vulgata, esa del siglo IV. Pero curiosamente, también incluye traducciones latinas mucho más antiguas y oscuras de los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Textos rarísimos. Rarísimos. Además, tiene la Crónica de los Bohemios, tratados de medicina medieval, curas botánicas naturales y de repente, sin previo aviso, te encuentras con fórmulas de exorcismos. Ahí cambia la mano. Hechizos para ahuyentar ladrones, conjuros febriles y una lista macabra de personas muertas del monasterio. Es una mezcla insólita, la verdad. Es una biblioteca entera comprimida en un solo lugar. Pero la tensión sube drásticamente. Y aquí es donde a quienes nos escuchan seguramente se les erizará la piel. Agárrense fuerte. Porque uno viene leyendo tranquilamente sobre el uso medicinal de las hierbas, pasa la hoja, llega a la página 290 y se topa de frente con un dibujo de página completa de medio metro de alto del mismísimo demonio. Zarpado. Una representación aterradora, con garras, cuernos y una expresión de maldad pura. De esta única página, compañera, deriva su infame apodo, la Biblia del Diablo. Es que el impacto visual de encontrarte a Satanás en un tamaño de medio metro, a todo color, en el medio de textos sagrados, te descoloca por completo la mente. Te rompe el esquema. Totalmente. Y acá te pregunto a vos, porque los investigadores siempre hacen hincapié en la página opuesta. O sea, no es solo el diablo aislado ahí tirado, ¿verdad? Exactamente, compañero. Ese es el detalle teológico más perturbador de todo el documento. Justo enfrente del retrato demoníaco, en la página 289, está dibujada la ciudad de Dios. El cielo. La representación arquitectónica del cielo. La intencionalidad del autor acá es innegable. El bien y el mal conviviendo frente a frente, mirándose eternamente, atrapados en la misma escala cada vez que el inmenso libro se cierra. ¿Piel de gallina? Hay que entender que la implicación de poner al demonio al mismo nivel visual y espacial que el reino celestial dentro de un texto sagrado era una herejía monumental para la iglesia del siglo XIII. Estaban jugando con fuego. Literalmente. Era jugar con fuego al máximo nivel. Una provocación total. Y es exactamente esa provocación la que nos lleva a sumergirnos en los archivos históricos para desenterrar el pacto en la oscuridad, la leyenda de origen de este libro. Vamos a eso. Viajamos al año 1200 aproximadamente. Nos ubicamos en el monasterio benedictino de Podlasice, en lo que hoy es la República Checa. Y hay que explicarle a la audiencia cómo vivían estos monjes benedictinos. No era nada fácil, porque la imagen que tenemos a veces es de un retiro espiritual tranquilo, tipos haciendo cerveza artesanal, cantando gregoriano, y esto era un infierno en la tierra. Totalmente. Era un contexto de una opresión física y psicológica extrema. Las reglas de la Orden de San Benito, en ciertas vertientes, eran draconianas. Durísimas. Voto de obediencia absoluta, silencio casi total durante el día y una pobreza que directamente rozaba la indigencia. Dormían sobre el piso de piedra helada de sus celdas. ¡Qué frío, por Dios! Imagínate, las dietas estaban calculadas para mantenerlos al borde de la inanición, porque creían firmemente que el estómago lleno alimentaba los deseos de la carne. Claro, el famoso pecado. Y hablando de la carne, la mortificación era rutinaria. Se autoflagelaban con látigos y usaban cilicios, que son esas fajas o cadenas con púas de metal que se clavaban profundamente en los muslos, para alejar cualquier pensamiento mundano por medio del dolor punzante. Un nivel de represión que hoy nos resulta simplemente inimaginable para cualquiera. Los archivos incluso documentan que en algunos monasterios de la época había casos de castración voluntaria. Un horror. Sí, para extirpar de raíz cualquier impulso lujurioso. Una locura total.
Y en ese ambiente de fanatismo y tortura constante, tenemos a nuestro protagonista, un monje conocido como Hermann o Hermann el Recluso. El famoso Hermann. Y el pecado por el que lo condenan a muerte es, mira, comparado con el entorno brutal, resulta hasta ridículo. Cuentan las crónicas que su gran ofensa fue la vanidad, o en términos más amplios, romper sus votos monásticos en un acto de soberbia personal. Un tropiezo menor. Quizás lo sorprendieron arreglándose el hábito para verse un poco más presentable, o jactándose de algún conocimiento. Un acto inaceptable de individualismo para una orden que te exigía la anulación total del ego. Y por algo tan minúsculo, el castigo que le impusieron fue brutal, che. No era un ayuno prolongado o unos latigazos más. La sentencia fue el emparedamiento. Terrible. A los oyentes les traduzco esto. Te metían en un hueco en la pared de piedra de tu propia celda y los demás monjes iban apilando ladrillos y argamasa desde abajo hacia arriba hasta taparte por completo. Y te dejaban ahí. Te dejaban ahí, vivo, parado en la oscuridad absoluta, para que murieras lentamente de hambre, de sed o por asfixia cuando se acabara el oxígeno. Es una sentencia espeluznante. Y frente a esa agonía inminente, Hermann hace una jugada desesperada. Le promete a sus superiores lo humanamente imposible. Le dice al abad que, si le conmutan la pena y le perdonan la vida, él va a escribir en una sola noche el libro definitivo. O sea, un manotajo de ahogado. Tal cual. Un códice colosal que contenga todo el conocimiento del mundo y que llene de gloria eterna a ese pobre y olvidado monasterio. Me imagino al abad escuchando esto y pensando, este tipo ya perdió la cabeza por el miedo al muro, pero el tipo va y acepta. Le dice básicamente, tenés hasta mañana al amanecer. A ver, ¿qué haces? Claro, si cuando canta el gallo, el libro no está terminado, te conviertes en parte de los cimientos. Lo encierran en su celda con los cueros, las plumas y los tinteros. Las horas empiezan a pasar. Y la presión sube. Cae la madrugada. El frío cala los huesos. Hermann mira las cientos de hojas en blanco y se da cuenta de la estupidez absoluta que prometió. Sabe que no va a pasar de la primera página. Y en medio de ese terror puro, le reza a Dios con una devoción desgarradora. Pidiendo un milagro. Pero del otro lado hay un silencio sepulcral. Nadie responde. Es que la desesperación absoluta tiene la capacidad de empujar a la mente humana a cruzar límites impensados. Al verse abandonado por el cielo, los relatos históricos narran que Hermann decide buscar ayuda en el abismo. Abajo. Invoca al de abajo, llama al diablo. Y según esta leyenda que ha sobrevivido 8 siglos, el pacto se sella en esa celda húmeda. ¿Qué momento? El demonio se manifiesta y la transacción es súper directa. Tu alma inmortal a cambio de que el libro aparezca terminado. Pero el diablo siempre introduce una cláusula abusiva en sus contratos, ¿viste? Obvio, nunca es gratis. No solo pide el alma, exige la autoría intelectual de la obra. Exactamente. Hermann no tiene opciones, así que acepta. Las crónicas relatan que el demonio chasquea los dedos y en el medio de la celda, con un golpe sordo contra la piedra, aparece este coloso de 75 kilos. De la nada. Hermann, temblando de pies a cabeza, empieza a pasar las inmensas hojas de piel de asno, asombrado por la perfección sobrenatural de la caligrafía, hasta que llega a la página 290. Y ahí, el diablo decide dejar su firma. Su marca personal. Plasma su propio retrato a tamaño completo, mirándolo fijo. Al día siguiente, el abad entra, ve la obra imposible terminada y Hermann se salva de ir al muro. Pero claro, sabemos bien que el maligno no hace beneficencia. Che. Olvídate. Todo pacto con la oscuridad cobra sus intereses. Siempre. Hermann conserva su respiración, es cierto, pero una maldición densa y palpable cae inmediatamente sobre todo lo que lo rodea. Todo se pudre. Y aquí es donde la historia deja de ser un cuento de monjes asustados y se convierte en un derrotero histórico comprobable a través de documentos catastrales, de la vida real. Datos duros. El monasterio de Podlajetze, que esperaba bañarse de gloria, se hunde en una miseria absoluta. Sufren una quiebra financiera inexplicable. De la noche a la mañana. Y lo peor, brotes de epidemias rarísimas comienzan a diezmar a los monjes. Enfermedades letales que los médicos de la época directamente no lograban clasificar. Llegaron a un punto de desesperación tan pero tan grande que tomaron una decisión insólita para la iglesia. Deciden empeñar la Biblia del diablo a cambio de dinero para sobrevivir.
Increíble. Se lo entregan al monasterio cisterciense de Sedlec. Y la maldición, por supuesto, viaja pegada a las tapas del libro. Apenas llega, la desgracia azota a Sedlec de lleno. Y acá pasa algo técnico. Exacto. Acá hay un detalle técnico muy interesante que los investigadores señalan de los archivos. En la Edad Media era común que a los libros sumamente valiosos les pusieran veneno real, Arsénico. arsénico o plomo, en los bordes de las páginas. Esto se hacía para que los curiosos que mojaban el dedo con saliva para pasar la hoja se intoxicaran y murieran. Era un sistema antirrobo letal. Es un mecanismo de defensa documental fascinante, si lo pensás. Muy loco. Pero los archivos sugieren que el nivel de tragedia que se desató en Sedlec excedía por mucho a un simple envenenamiento por plomo en los dedos de un par de monjes curiosos. Fue una masacre. La mortandad fue tan alarmante que se deshacen de él rapidísimo. Termina siendo comprado por el monasterio de Brevnov. ¿Y qué ocurre ahí? Para contextualizar a la audiencia, llegamos al año 1419 y estalla la guerra de los husitas. Un conflicto sangriento. Esta fue una rebelión protoprotestante extremadamente violenta en Bohemia, y estas tropas veían a la opulencia de los monasterios católicos como su principal blanco a destruir y saquear. Básicamente, era tener el códice bajo tu techo y firmar tu sentencia de muerte institucional. Los husitas llegan a Brevnov y arrasan con absolutamente todo. No dejan piedra sobre piedra. Destrucción total. Masacre, saqueo y fuego. Los pocos sobrevivientes, aterrorizados, mandan el libro al monasterio de Brumov. Y ahí parece que las autoridades religiosas finalmente se dieron cuenta de lo que tenían entre manos. Cayeron en la cuenta. Dijeron este objeto acarrea una desgracia innegable a donde vaya. Entonces lo aislaron en una capilla, lo rodearon de estatuas de santos protectores y le clavaron 4 cirios prendidos de forma constante, noche y día. Haciendo un cerco. Y aparentemente ese cordón sanitario espiritual logró neutralizar las tragedias, al menos durante unas décadas, hasta que el poder terrenal metió la mano. Así es. Y ahí entra en escena el sacro emperador romano germánico, el rey Rodolfo II de Habsburgo. Personaje pesado. Un monarca inmensamente poderoso, pero que estaba profundamente obsesionado con el ocultismo, la alquimia y las reliquias oscuras. Sus espías le informan de la existencia del Codex Gigas allá en Brumov y usa todo su poder absoluto para exigirlo en calidad de préstamo. Préstamo entre comillas. Claro, lo sustrae de su santuario protector y se lo lleva a su castillo en Praga. Y al romper ese círculo sagrado, la maldición parece liberarse con un efecto devastador, apuntando directo a la cabeza del imperio. El deterioro de Rodolfo II está hiperdocumentado en la historia. El tipo pierde los estribos por completo, se vuelve loco. Paranoia pura. Los archivos históricos de la corte relatan cómo su paranoia, su melancolía y sus delirios persecutorios crecieron a un ritmo vertiginoso tras la llegada del códice al castillo. Terminó aislado. Terminó encerrándose, negándose a gobernar, al punto que su propia familia, los Habsburgo, lo destituyen del trono por incapacidad mental y muere totalmente aislado en 1612. ¡Qué destino! Y ojo a este detalle, compañera. Los registros de la Guardia Real de esa época detallan que, en el ala del palacio donde quedó guardado el libro, durante la noche se empezaron a escuchar ruidos espeluznantes. Ruidos físicos. Sonidos de garras inmensas, rasgando y arañando las gruesas tablas de madera del piso, como si una bestia inmensa estuviera encerrada tratando de salir de la habitación del códice. Imagínate ser un soldado haciendo guardia de madrugada, a la luz de una velita, escuchando a un depredador invisible arañar la madera desde adentro de la sala del tesoro. Me muero ahí mismo. Es aterrador. Y la marcha destructiva del libro no se detiene ni un poco. En 1648, al final de la Guerra de los 30 años, las tropas suecas saquean Praga. Otra vez el saqueo. La reina Cristina de Suecia, que era conocida por ser una coleccionista compulsiva de textos esotéricos, ordena robarlo y llevarlo a Estocolmo. Como botín de guerra. Tal cual. Y un dato fascinante que los especialistas siempre destacan es que en esa biblioteca real, el Codex Gigas compartió estantería y habitación con el famosísimo manuscrito Voynich. No te puedo creer. Sí, los 2 textos más enigmáticos e indescifrables de la humanidad irradiando misterio juntos en el mismo maldito cuarto. Es como juntar materia y antimateria. Va a explotar todo.
Y claro, el desastre no tardó en llegar. Año 1697, el imponente Palacio Real de Tre Kronor, en Estocolmo, se prende fuego. Un infierno, un incendio brutal que devora el castillo entero. Para salvar a la Biblia del diablo de las llamas, a los sirvientes, en medio de la desesperación y el caos, no se les ocurre mejor idea que agarrar al monstruo de 75 kilos y lanzarlo por una ventana de un piso alto. Ay, por favor. Y la tragedia es tal que el enorme bloque de cuero y madera cae en picada y aplasta brutalmente a una persona que pasaba corriendo por la calle escapando del fuego. Literalmente, el peso físico del libro asesinó a un hombre en la vía pública. Es un nivel de fatalidad que de verdad parece guionado para una película. Es increíble. Y no pierde su capacidad de quebrar mentes ni siquiera en la era moderna, ya entrando en pleno siglo XIX. El bibliotecario sueco Gustav Klemming se encarga de trasladarlo en un trineo de nieve hacia las nuevas instalaciones de la Biblioteca Nacional. Claro, bueno, poco tiempo después del traslado, los registros médicos indican que Klemming pierde totalmente la razón. Otro más a la lista. Termina sus días internado en un sanatorio psiquiátrico, delirando y jurando a los gritos que el mismísimo diablo en persona se le aparecía por las noches al pie de la cama. El pobre hombre quedó destrozado de la cabeza. Y no fue el único caso moderno. Los reportes de esa misma biblioteca nueva incluyen el incidente de un guardia nocturno. Este es tremendo. Una noche, durante su ronda, por un simple error de las cerraduras, el tipo queda encerrado en la sala principal, a solas con la caja del Codex Gigas. El peor lugar del mundo para quedarse encerrado. A la mañana siguiente, cuando llega el relevo para abrir, encuentran al tipo acurrucado en un rincón, balbuceando con un colapso nervioso total, destruido. En shock. Juraba entre lágrimas que en la madrugada, los demás libros de las estanterías empezaron a volar por el aire solos, y formaron una danza macabra y frenética girando alrededor de la Biblia del diablo. Claro, uno escucha la historia del guardia y es muy fácil descartarlo desde el escepticismo cómodo. Uno piensa, bueno, le agarró un ataque de pánico, estrés severo, el delirio del encierro en la oscuridad sugestiona la mente. Es lo primero que pensás. Lo irónico, compañero, y esto para la audiencia es fundamental, es que cuando la ciencia moderna, dotada de tecnología de punta, decidió finalmente abrir ese libro para sepultar de una vez por todas estas viejas leyendas medievales, los datos empíricos que extrajeron de los laboratorios resultaron ser 1000 veces más espeluznantes que los fantasmas del guardia. Hablemos de la química primero, Che. Los números no cierran. Los investigadores analizaron la tinta. Contanos qué encontraron ahí, porque el volumen del que hablan es directamente absurdo. Es absurdo, sí. Los paleógrafos y químicos que analizaron las páginas determinaron que completar este volumen inmenso requirió aproximadamente 35 litros de tinta. 35 litros, una demencia. Y acá está el problema grave. No usaron tinta ferrogálica, que era la norma absoluta en la Edad Media y se fabricaba muy fácilmente a partir de las agallas de los robles. No. ¿Entonces qué era? El análisis espectrométrico reveló que utilizaron una tinta rarísima hecha a base de pigmentos de insectos triturados. Bichos molidos. Se requería recolectar, secar y procesar decenas de miles de insectos de forma completamente artesanal para lograr esa cantidad enorme de litros. Un trabajo de hormiga, literal. Para un monasterio paupérrimo y geográficamente aislado en el medio de la nada como Podlachice, esa logística de recolección y producción sostenida es virtualmente imposible. Los números de los insumos no dan por ningún lado. Pero el verdadero jaque mate a la lógica, lo que rompe todo, es el análisis del texto en sí mismo. La caligrafía. Los especialistas confirmaron que está escrito en su totalidad en minúscula carolingia. A la audiencia le explico rápido. Este era un estilo de caligrafía muy particular que, para el siglo XII o XIII, cuando se data la creación del libro, ya estaba completamente en desuso en Europa. Ya nadie escribía así. Era obsoleta. O sea, el que lo escribió era alguien que usaba un estilo antiguo. Probablemente un hombre mayor, formado en otra era completamente distinta. Y el dato que dejó a los investigadores científicos mudos frente a sus microscopios fue el resultado de la grafoscopía, que es el estudio minucioso de los trazos, la presión de la pluma y la inclinación de la letra. ¿Qué dijeron? La conclusión de la ciencia fue categórica. El libro entero, desde la primera hasta la última letra, fue escrito por una sola y única persona.
Las 310 páginas de pergamino gigante tienen la firma caligráfica y biométrica de un solo individuo solitario. Para un segundo. Déjame ser de abogado del diablo acá, y nunca mejor dicho para este tema. A ver. Si sabemos que una obra así llevaría décadas de esfuerzo, ¿estamos 100% seguros a nivel científico de que no fue un taller entero de copistas trabajando a la par? Suena bien razonable. En la Edad Media existían los scriptoriums, donde varios monjes se entrenaban años para imitar la letra de un maestro a la perfección, justamente para unificar el estilo visual de una Biblia gigante. ¿No es mucho más lógico, usando la navaja de Ockham, digamos, pensar en un equipo de 5 tipos imitando una misma letra? Es una excelente deducción lógica la tuya. Y de hecho, te cuento que fue la hipótesis principal de los científicos antes de hacer los análisis de laboratorio. Tenía sentido. Pero la grafoscopía forense moderna no se engaña con una simple imitación visual a simple vista. Estudia la tensión muscular del autor, la presión microscópica de la pluma sobre el cuero, los ángulos microscópicos de descanso de la muñeca. Es como un ADN. Tal cual, es biométrico. Y esa biometría tiró la teoría del equipo por la borda sin piedad. Fue un solo tipo. Y esto los lleva a un callejón sin salida biológico total. ¿Por qué? Porque al revisar un manuscrito inmenso, escrito a mano durante años, siempre hay errores humanos, inevitablemente. Tachaduras, raspaduras para corregir una palabra, una gota de tinta mal caída en la hoja. Claro, el factor humano. En el Codex Gigas hay 0 errores de copiado, ninguno en todo el libro. Eso es espeluznante. Y te sumo que hay algo aún más perturbador que la falta de errores. La consistencia caligráfica, lo que los expertos en los archivos llaman la ausencia de cambios de emoción en la escritura. Ese es el detalle que asusta. A quienes nos escuchan, piensen cuando escriben a mano una carta larga o toman apuntes. La letra al principio es reprolija, hermosa, y al final de la hoja, cuando la mano ya te duele, se vuelve descuidada o más rápida. Inevitable. Mantiene un pulso directamente robótico, milimétricamente idéntico desde la letra 1 hasta la millonésima, como si no existiera la fatiga muscular. Y sumemos el factor temporal a la ecuación, que es peor. No hay envejecimiento en el trazo. ¿Es verdad? La biología humana dicta que tu letra a los 20 años no es exactamente la misma que a los 50. Las articulaciones de la mano se atrofian, la visión de cerca te empieza a fallar, el pulso inevitablemente empieza a experimentar microtemblores por la edad. Pura biología. Aquí, la precisión de la primera página es un calco biológico exacto de la última, sin el menor signo de deterioro por envejecimiento en la mano del autor. Es que si vamos a las matemáticas puras, que es lo que me vuela la cabeza por completo en este tema, no dan los números de la vida humana. Explica el cálculo temporal que hicieron los historiadores. Porque es irrefutable, che. Vamos a los datos fríos y duros. Cada página inmensa tiene 2 columnas. Cada columna tiene 106 renglones hiperdensos, repletos de texto. Una locura de escribir. Los especialistas en paleografía calculan que simplemente trazar las guías secas, medir bien los márgenes y escribir cuidadosamente una sola de esas columnas inmensas toma un día de trabajo completo, aprovechando toda la luz solar disponible del día. 12 horas dándole. El libro tiene casi 1,240 columnas. Si a ese tiempo de escritura pura en el papel le sumamos el trabajo logístico de curar y tensar los cueros de 160 asnos, El genocidio de asnos. y súmale el proceso artesanal de triturar decenas de miles de insectos para crear 35 litros de tinta. El cálculo más conservador de la ciencia actual afirma que este códice llevó 30 años de trabajo ininterrumpido, 30 años de tu vida. sin feriados, sin domingos, sin descanso. 30 años, y estamos hablando de la Edad Media. La esperanza de vida en ese entorno de pobreza extrema e insalubridad, en un monasterio olvidado, con suerte, rondaba los 40 o 45 años. Si tenías mucha suerte. Nos están pidiendo que creamos que un monje que ya era mayor por usar esa caligrafía antigua, se sentó, trabajó 30 años seguidos, no se enfermó un solo día que le impidiera escribir, no le tembló la mano por la artritis jamás, no cometió ni un solo error de copiado en décadas y mantuvo exactamente la misma tensión muscular durante 3 décadas seguidas. Es un delirio. Es científicamente imposible, lisa y llanamente. Y esa es precisamente la paradoja insalvable del Codex Gigas. La ciencia dura,
con toda su tecnología moderna, nos demuestra que las matemáticas temporales y la biología evolutiva de la mano humana no encajan de ninguna forma posible con la creación de esta obra. Chocan de frente. Cada intento de dar una respuesta técnica racional, lo único que genera es una incógnita biológica mucho más oscura y profunda. Es de no querer. Te aseguro que la tensión que genera esta paradoja es palpable, se siente en el aire. Y para ir cerrando este análisis profundo, le quiero dejar a la audiencia una reflexión final sumamente provocadora. A ver. Para que la mastican esta noche, si es que logran conciliar el sueño, claro. Los archivos físicos del libro revelan un detalle macabro que dejamos para el final. Al códice le faltan páginas. Ese detalle es clave. Unas 10 o 12 hojas de cuero gigante fueron arrancadas violentamente de raíz en algún momento de la historia. Nadie sabe quién cometió ese sacrilegio, ni en qué siglo, ni muchísimo menos qué decían esos textos mutilados. Y ese vacío documental se vuelve infinitamente más siniestro cuando los teólogos empiezan a analizar el resto del texto que sí quedó. ¿Qué encontraron? Han descubierto alteraciones muy sutiles, quirúrgicas diría yo, en ciertas palabras clave de los textos bíblicos. Cambios mínimos que, muy discretamente, invierten el sentido de versículos enteros, inclinando la balanza interpretativa a favor de la figura del maligno y en detrimento de lo divino. Tremendo. Hay una devoción silenciosa y oculta en toda esa caligrafía matemáticamente perfecta. Exacto. Entonces, la gran pregunta final que dejamos flotando para los oyentes es la siguiente. ¿Y si la historia de Hermann, la condena a muerte en el muro y el pacto desesperado es solo una cortina de humo inventada a posteriori? Un mito para tapar la verdad. ¿Y si este coloso jamás fue un encargo para salvarse de la muerte? Quizás, solo quizás, estamos ante el mayor, más elaborado y más paciente acto de rebeldía de un hombre contra las estructuras eclesiásticas y la divinidad. Una declaración de guerra. Una herejía absoluta, disfrazada de texto sagrado, infiltrada en el corazón mismo del poder religioso de la época. ¿Qué secretos tan inconfesables, qué rituales o verdades insoportables habrán estado detallados en esas 12 páginas arrancadas, para que alguien sintiera un terror tan profundo que necesitó destruirlas para siempre? Es una hipótesis que cambia las reglas del juego por completo. Estaríamos hablando de una obra maestra del desafío espiritual, blindada por el misterio y custodiada hasta el día de hoy en esa inquebrantable caja de cristal en las profundidades de Suecia. Una maravilla absoluta y a la vez profundamente perturbadora la que hemos analizado hoy. Con esta intriga inmensa vamos a ir despidiendo a los valientes oyentes de Radio Intensa. Ha sido un viaje intenso. Ha sido un placer enorme haber compartido esta inmersión en la oscuridad de los archivos con todos ustedes. Les recordamos amablemente a quienes nos acompañan desde el otro lado que no se olviden de suscribirse al canal, darnos un buen like si disfrutaron el suspenso de hoy y dejar sus opiniones en los comentarios. Que investiguemos y analicemos a fondo algún tema en especial, alguna otra anomalía histórica, un misterio sin resolver o un documento extraño. Por favor, déjenlo escrito abajo en la caja de comentarios, que leemos cada una de sus sugerencias. Sin dudas, siempre los leemos. Y ahora sí, llegó el momento de apagar la luz y cerrar la transmisión de hoy. Ya saben muy bien cómo es esto. Descansen, si pueden. Hasta la próxima, amigos del misterio y lo paranormal. Y recuerden, siempre nos están vigilando.